Bueno, entonces empecemos. Vamos a empezar con este problema. Este problema me gusta un montón. Es un problema inocente, pero es un problema que pone a prueba, digamos, todos los conceptos que sabemos sobre las propiedades de una función, interceptos y aquí sí es crítico hacer el análisis de concavidad, porque si no la curva nos va a quedar un poco incorrecta. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería el dominio de esta función? Sí, todos los positivos. A ver aquí. Sí, son reales, son reales. Bueno, yo creo que aquí a Andrés hay que darle, si alguien le pasa los dos documentos, Andrés, Bardales. Entonces, empecemos. El dominio son todos los reales, pero aquí podemos encontrar los interceptos en X y en Y. Y este no se mira mucho, entonces guardémoslo mejor. Entonces, el intercepto en Y, ¿cuál sería? Tengo que evaluar la función en X es igual a 0. Entonces, ¿a qué es igual? Sí, la raíz de menos 1, la cual está definida. Los interceptos en X, ¿cómo los encuentro? Sí, resolviendo esta ecuación algebraica. Entonces tengo que encontrar cuando esta raíz cúbica es igual a 0. Entonces la raíz cúbica es 0 solo cuando el argumento es igual a 0. Sí, más menos 1. Entonces aquí van a ver que solo con estos 3 puntos voy a poder graficar re bien esta gráfica. Entonces esto es lo que me encanta este problema. Entonces ahorita ya... bueno, hay otra última información que podemos extraer de esta gráfica solo para empezar a hacer el trazo. Digamos, ¿habría alguna asíntota vertical u horizontal? No, ninguna. No es necesario que escriban gran justificación acá. Pero tenemos alguna propiedad de función par o impar. ¿Eso es impar? Podría ser impar por la raíz cúbica, pero aquí tenemos un x al cuadrado, entonces miremos, entonces acá s de menos x, ¿a qué es igual? La raíz cúbica de menos x al cuadrado sería x al cuadrado. Es impar, Cristian, yo creo que es impar. Aquí se aplica lo de si es par impar, entonces es impar. Podría. Es que como estos son potencias, digamos, la potencia de una función par. Sí, lo más fácil aquí es simplemente evaluar ese de menos x. Esto es lo más fácil. Si la otra, sí, ya con potencias cuesta un poco más verlo. Entonces, esto es una función par y esto solo nos sirve para el trazo. Entonces ahorita sí, con estos 3 puntos no puedo hacer nada, solo sé que paso por acá. Pero aquí hay varias formas de pasar, tal vez una parábola. Me imagino, es mi especulación. Pero miremos cómo nos queda. Bueno, ahora calculemos la derivada. Entonces la derivada de esta función, ¿a qué sería igual? Sí, 1/3. Toda esta función, digamos, ahora cuál sería la nueva potencia si es 1/3, menos 2/3, si todavía me falta algo, del 2x. Muy bien, entonces aquí tengo 2x dividido 3 por x al cuadrado menos 1 a la 2/3. Entonces aquí vamos a tener un montón de números críticos y puede que ignoremos alguno de ellos. Primero vamos a tener los usuales cuando la derivada es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es esta derivada igual a 0? La de esta derivada de esta función. Sí. 2x es igual a 0, entonces x tiene que ser igual a 0. Entonces este es mi primer número crítico. ¿No tendría un número crítico cuando lo de abajo es igual a 0 porque es indefinida? Sí, entonces también tengo que encontrar cuando la derivada no existe.
Entonces esta derivada no existe cuando este denominador es igual a 0. Muy bien. Entonces ahora mi diagrama de signos va a quedar bien interesante porque voy a tener 3 puntos y 4 subintervalos a tomar en consideración. Entonces ahora con el diagrama de signos, ahora si se anticipan lo suficiente van a ver que este es un número positivo. Entonces en realidad solo vamos a tener que analizar el denominador. Entonces esto es 2/3 por x. Y este lo voy a escribir de esta forma. Estoy sacando el cuadrado, pero cuando uno mira el cuadrado hasta afuera uno dice, bueno, no importa si este número es negativo o positivo, esta expresión siempre va a ser positiva. Entonces tengo 2x y luego tengo 3. Voy a poner raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Lo pueden escribir de la forma que más la sientan cómoda. Luego tengo aquí s' de x. Y luego tengo menos 1, 0 y 1. Entonces aquí se hace 0 esta función, pero la pregunta es, ¿se hace 0 esta función en algún punto? Es más que todo sin define, entonces tal vez aquí me conviene utilizar estas líneas sólidas para decir, bueno, esto no, aquí la derivada no existe. Muy bien. Entonces empecemos a llenar el diagrama. ¿Qué sucede con menos 2x a la izquierda de menos 1? Menos. Y luego aquí cambiaría el signo o seguiría siendo menos. Yo creo que les faltan a ustedes dos. ¿Ya tenías? Entonces aquí ya pasamos a tener positivos. Ahora la pregunta son los signos de este término. Sí, porque tenemos así, aquí se mira claramente positivo, pero con el 2/3 uno tiene sus dudas. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo serían los signos de la derivada? Menos, menos y más. Entonces, si uno es un poco descuidado, tal vez uno podría poner, digamos, bueno, menos, menos, aquí es más y aquí es menos. Entonces, digamos, ¿en dónde tenemos extremos relativos y en dónde sí no tenemos extremos relativos? Sí. Sí, aquí hay un mínimo relativo. Entonces, el mínimo relativo es el punto, este es el punto 0, menos 1. ¿Por qué encontré la coordenada en y? Porque resulta que es el intercepto en y. No hay extremos relativos en más menos 1, solo voy a indicar esta conclusión. Y aquí hay un poco de controversia, porque aquí hay inicialmente diferentes formas iniciales de hacer este bosquejo. Entonces, podríamos especular que el bosquejo de esta función es el siguiente. Tengo estos 3 puntos y sé que aquí tengo un mínimo. Entonces alguien de ustedes podría venir y graficar, digamos, aquí como una parábola, porque como aquí la función es creciente, pueden graficar una parábola. Otra persona podría venir y decir, bueno, aquí como como este es un número crítico, tal vez hay como un punto de inflexión y podría otra persona graficar algo como esto. Pues tiene que haber un pico, no estás definido. No se puede llegar. Muy bien, qué bien que dijiste lo del pico. Entonces, ¿cómo puedo plasmar, digamos, este pico? Como que un doblez así bien extremo. Entonces aquí como la derivada no existe, es como que tuviéramos una pendiente. Muy bien, muy bien. Entonces aquí hay 3 trazos
bastante razonables y el problema es que el análisis de la primera derivada no concluye de manera tan categórica cuál es el trazo correcto. Entonces vámonos a realizar el análisis de concavidad y ahorita nos vamos a aburrir un poco encontrando esta segunda derivada. Entonces hagamos ahora el análisis de segunda derivada solo para justificar nuestro bosquejo. Ahí este lapicero ya no sirve. Sí, con los cursos de 4.5 UMAS los lapiceros se acaban más rápido. Con 3 UMAS. Entonces este 2/3 me está molestando. Entonces simplemente todo lo voy a multiplicar por 2/3. Esto quiera que no nos va a ayudar un poquito. Entonces, ¿cuál sería la segunda derivada? 2/3 por la derivada de la primera función, que es 1, por x al cuadrado menos 1 a la 2/3, sin menos, tendríamos x, y ahora tengo que derivar el denominador, sí, 2/3. A la menos 1/3 de la esto. Ajá, a la 1/3. Sí, por 2x. Y aquí es donde, digamos, esto parece también pregunta de final de mate 101. Sí, tenemos que simplificar esta expresión. Entonces aquí hay varias formas como pueden simplificarlo. Yo la forma que siento que es un poco más fácil es si multiplico todo por x al cuadrado menos 1 a la 1/3, solo para ya no tener este término aquí que en realidad estaría en el denominador. Si quieren pueden pasar esto como un denominador y luego hacer el denominador común y tendrían un x al cuadrado menos 1 a la 5/3. Es correcto. Yo hice esto solo para hacer un poco más fácil esto. Entonces aquí tengo 2/3. Esta función por esta otra función nos quedaría solo x al cuadrado menos 1. Luego nos quedaría menos esta por esta, se cancelan las dos y lo único que nos sobrevive es... No, es 2/3 multiplicado por 2x. Sí, 2/3 por 2x es 4/3 de x, pero también por x. Entonces nos quedan un montón de términos. Si mal no estoy, nos queda menos 4/3 por x al cuadrado. Y abajo queda 5/3. Sí, muy bien. Entonces hicimos todo esto, pero ahorita van a ver que lo que vamos a tener arriba es simplemente x al cuadrado, bueno, x al cuadrado menos 4/3 de x al cuadrado, nos queda menos 1/3 x al cuadrado, que solo lo voy a escribir como 1/3 de x al cuadrado. Y luego este menos 1 pasa a estar como un más 1. Si quieren pueden dejar estos dos signos negativos. Lo que pasa es que factoricé ya de inmediato el signo negativo para ver si realmente esta segunda derivada puede ser igual a 0. Entonces hay diferentes formas de factorizar esta función. Entonces si quieren pueden factorizar también este 1/3 y escribirlo. ¿Cómo se dice? El denominador sí puede ser 0, entonces ahí es indefine la segunda. Sí, y donde se va a indefinir precisamente en estos puntos de menos 1 y más 1. De la arriba nunca es. Nunca. Entonces esta segunda derivada nunca es igual a 0 porque 1/3 de x al cuadrado más 1 nunca es igual a 0. Pero la segunda derivada no existe cuando x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces aquí tengo potenciales puntos de inflexión, más menos 1. Muy bien, entonces ahorita voy a hacer análisis de signos. Como pueden ver está un poco complicado hacer tal. Este 1/3 me está molestando un poco, lo voy a escribir como menos 2/9. Es una simplificación muy trivial. Entonces aquí pueden utilizar o 3 términos o 2 términos.
Yo voy a usar solo 2, menos 2 novenos por x al cuadrado más 3, y este término en el denominador, que aquí es donde está la información de la concavidad, aquí es donde se está escondiendo. Menos. Porque si factorizo un tercio, este otro quedaría como 3, porque 3 por un tercio es 1. Sí. Cuando multiplicó para eliminar los exponentes, ¿verdad? Ajá. En uno no le hubiera quedado menos 4 tercios x multiplicado por lo que está en el paréntesis, entonces no debería existir un x3. Un x al cubo. Ajá, porque tengo yo el x2 multiplicado por el 2x. No, pues o sea, en este. Cuando lo resta, ajá, ahí. Este por este se vuelve 1. Sí, pero como tiene que multiplicar lo que vaya por el 2x. Si es que te queda 2 tercios de x por 2x, 2 tercios de x por 2x sería 4 tercios. Se convierte en x al cuadrado menos 1 a la 0. Entonces se vuelve 1. Porque tienes menos un tercio más un tercio. Si aquí. Sí. Pues no se sorprendan que en este problema les dé la segunda derivada, porque como pueden ver esto es lo más tedioso, y si una segunda derivada la tienen un poco incorrecta, observen que aquí ya tenemos un buen trazo. Si en la segunda derivada les empiezan a salir puntos de inflexión a raíz de que simplificaron mal la segunda derivada, pueden destruir completamente su trazo. Entonces ese es el problema cuando uno tiene, digamos, mucha información. Entonces tengo que ver realmente cuáles problemas una segunda derivada que hay que simplificarla puede afectar completamente el resto del problema. Porque digamos aquí, como vamos a ver, este término aquí va a ser siempre positivo o siempre negativo. Siempre negativo. Y observen este otro cuesta analizarlo un poco, pero podemos usar números como menos 2, 0 y 2. Entonces con menos 2 tengo 4 menos 1 es 3. La potencia de un número positivo sigue siendo un número positivo. Yo creo que es más menos más. Sí, porque luego con este que utilizo 0. Menos 1 a las 5 tercios es menos 1. Y observen qué hace difícil este problema. Aquí cambian los signos con este término, pero con este otro no. Entonces aquí no solo podemos hacer más, menos, más, menos, más, menos. Entonces tengo menos, más y menos. Entonces recuérdense que aquí la segunda derivada no existe. Pero entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo de las sonrisas. Sí, tenemos dos puntos de inflexión. Por aquí hay cambio de concavidad, entonces tenemos puntos de inflexión en x es igual a más menos 1. Y sabemos algo, aquí entre estos dos números hay un mínimo relativo y la función es cóncava hacia arriba. Entonces aquí voy a tener como este trazo. Luego aquí grafico algo cóncavo hacia abajo y decreciente. Entonces algo cóncavo hacia abajo decreciente sería más o menos como esto. Y aquí algo creciente y cóncavo hacia abajo, entonces es como que graficar un pedazo de logaritmo. Entonces, entonces más o menos este serían mis conclusiones de concavidad. Entonces observen qué es lo bonito. La especulación que tenía Andrés sobre esta gráfica resulta ser la correcta, mientras que los otros dos trazos son incorrectos. Entonces aquí este es uno de los pocos problemas donde el análisis de concavidad sí es crítico para graficar esta función. Y solo vamos a terminar graficando otra vez esta función, consolidando el análisis de concavidad. Aquí observen que también ya estoy incorporando las conclusiones de creciente y decreciente. Entonces mínimo relativo en 0, menos 1. Aquí hay un cambio bien brusco. Necesito indicarlo no con una tangente horizontal, sino como una tangente vertical. Entonces grafico esto acá. Y sé que aquí tengo puntos de inflexión, entonces aquí tengo que hacer un doblez. Y como la función es par,
Entonces mantiene cierta simetría. Aquí yo creo que se perdió un poco la simetría. Entonces puntos de inflexión aquí, y aquí hay un mínimo relativo. Entonces pueden observar que esta gráfica es fácil, pero requiere un montón de análisis. Pero por eso es que me gustan estos problemas, son problemas bonitos y que ponen a prueba todos los conceptos. Digamos, un polinomio no pone a prueba el concepto de graficado de curvas. Un polinomio uno puede intuir, digamos, el comportamiento de, bueno, sí, voy a estar pasando de máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, segundas derivadas fáciles. Entonces ahí te vámonos al segundo problema. Este segundo problema está bien bonito, porque aquí empezamos a ver que hay dos tipos de funciones, x y menos el logaritmo de x, y al tener una suma de funciones nuestro dominio puede que cambie. Entonces aquí el dominio no son todos los reales, y para saber en su totalidad cuál es el dominio tenemos que recordar cuándo está definido. Sí, el logaritmo de x se indefine cuando x es igual a 0 o cuando x es negativo. Entonces aquí nuestro dominio de entrada se restringe de 0 a infinito sin incluir el 0, y eso ya nos está diciendo algo. No, y si hay asíntota también, y también, digamos, aquí no vamos a graficar nada, y tampoco vamos a tener intercepto en y. El intercepto en x todavía está en duda, pero vamos a ver si realmente esta función puede tener intercepto en x. Entonces, digamos, ¿cómo identifico la asíntota vertical? Y escojo un número donde se indefine la función. Esta función se indefine en 0. Entonces tengo que encontrar uno o dos límites laterales. La pregunta es, ¿puedo evaluar el límite cuando x tiende a 0 menos, o ese no lo tomo en consideración? Menos no, porque no es como la de raíz cuadrada, ¿no? Sí, es como 0 menos, no es parte del dominio, solo la asíntota vertical solo va a ser lateral, solo va a estar de un lado de la ecuación. Entonces ahí te tengo chance o de estar así o de estar así. Entonces ahora encontremos este límite. Entonces, el primer término tiende a 0, pero el segundo término vamos a ver si tiende a más infinito o a menos infinito. Sí, pero tenemos un signo negativo acá. Y esto es crítico para este problema, porque si ponemos menos infinito tal vez nos vemos tentados a decir que si están... ¿Por qué es menos infinito? Bueno, es que el límite del logaritmo de x cuando x tiende a 0 más es menos infinito. Para decimales el logaritmo te da valores negativos, pero como tengo este signo negativo... Entonces 0.00001 sería un decimal muy pequeñito, sería negativo. Entonces posiblemente un primer trazo de esta función sería esto, digamos, bastante cerca de x es igual a 0. Otra cuestión un poco complicada son las asíntotas horizontales. Aquí solo tendría que encontrar el límite cuando x tiende a infinito. Y aquí les tengo una observación, digamos, si tengo, digamos, 1.000.000, por ejemplo, 1.000.000 menos el logaritmo, y voy a trabajar con el logaritmo de base 10 porque ese es más fácil de trabajar que el logaritmo de natural. 1.000.000 menos el logaritmo de 1.000.000 va a ser prácticamente 1.994.000, porque aquí tengo 6 ceros. 999.994. Entonces lo que vamos a ver es que esta asíntota horizontal no va a existir porque este x va aumentando, mientras que este logaritmo casi que no va aumentando en nada. Entonces, como x es mucho mayor que el logaritmo de x,
al calcular esta diferencia se va haciendo más y más grande. Entonces esto nos sirve para decir que no hay asíntotas horizontales, pero sí hay una asíntota vertical. Pero por lo menos esto nos da una tendencia, porque esto nos está diciendo, bueno, tal vez la función muy alejado del origen va a subir de manera ilimitada. Entonces aquí como que ya nos empezamos a hacer una idea de cómo se puede comportar esta función. Vamos a ver que si en algún momento tenemos dudas con las asíntotas verticales u horizontales de este problema, cuando haga el análisis de los extremos locales y donde la función es creciente y decreciente, todas esas dudas se van a terminar de aclarar. O sea, la función va a tirar un mínimo, con mis palabras. Sí, va a ser como un 1 dividido x, pero con mínimo. Excelente, entonces si ya te anticipaste esto, ya este problema ya perdió su gracia, pero entonces ya dirías, bueno, aquí hay un mínimo. Muy bien, es que yo creo que vas a tener que preguntarle a Andrés, contestarle a Andrés que le... Bueno. Como dijo, cuando dijo Cristian, que si mirábamos lo de máximo y mínimo, debería hacer el problema con las asíntotas, y como ahorita acabamos de... Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Porque no puede... Es que sigue subiendo. Entonces, anticiparse al problema les salió un montón, porque ya los resultados se vuelven esperados. Entonces aquí tengo que encontrar números críticos. Algo que me recomendaron en la otra sección era utilizar un denominador común, y aquí, como van a ver, el análisis de los signos va a ser un poco más fácil que con 1 menos 1 sobre x, pero pueden usar cualquiera de estos dos. Creo que hay una asíntota. Entonces, ¿qué números críticos tenemos acá? 1. Sí, solo tenemos 1, porque el 0 no es parte del dominio. Entonces es cierto que la derivada se define en 0, pero como no es parte del dominio, no lo considero como número crítico. Entonces, muy bien, ahora hagamos el análisis de creciente y decreciente. Tengo dos términos, x menos 1 y x, y el cociente de ambos me va a dar el signo de la derivada. Entonces el 0 solo lo estoy incluyendo solo para que tengamos muy presente de que el dominio de la función va a empezar a dar justo a la derecha de 0. Pues no va a ser que con los números negativos nos empecemos a confundir y empecemos a tener conclusiones un poco extrañas. Pero para su diagrama no es necesario que incluyan esto. Entonces, estos términos, ¿cuándo se hacen igual a 0? El x menos 1, ¿cuándo se hace 0? En 1. La derivada también se hace 0 en 1. Entonces, ¿cómo completo este diagrama? Yo creo que es menos más y abajo es más. Sí, entonces aquí ustedes pueden usar un número como 0.5. Y luego pasado de 1 puedo usar un número como 2 o 1.1. Este x, como el dominio empieza de 0 a infinito, siempre va a ser un número positivo. Y quinto se anticipó muy bien, aquí tiene que haber un mínimo. Entonces es excelente, porque sabemos que como aquí hay un mínimo y aquí hay una asíntota vertical, esta tiene que ser más infinito porque la función es decreciente. Entonces esto corrobora de que este límite es más infinito. Para que fuera menos infinito necesitaría una función creciente. Y otra cuestión que corroboramos, si en algún momento había dudas sobre si esta asíntota vertical no existía, ahora ya tenemos confirmación, porque esta función continúa subiendo y subiendo, y vamos a tener una última confirmación, porque aquí hay un mínimo relativo, pero ¿cuál es la coordenada del mínimo relativo? La coordenada en y. Tengo que encontrar w de 1. Entonces aquí es igual w de 1 si w es x menos logaritmo de x. 1 menos logaritmo de 1.
Si el argumento es 1, el logaritmo de cualquier base es 0, porque a a la 0 es igual a 1. Entonces aquí hay algo bien interesante. Ya tengo mi coordenada del mínimo relativo. Entonces, como este va a ser el punto más bajo, no voy a poder cortar el eje X y tampoco el eje Y. Entonces no solo Andrés se anticipó que había un mínimo, sino que también que la gráfica va a ser como la 1 sobre X, que no va a estar cortando ninguno de los ejes. Con la única diferencia que aquí va a haber un mínimo. Ahora creo que aquí no se va a ver muy bien la asíntota vertical. Entonces esta sería nuestra gráfica. Aquí grafiquenla como una parábola que no tiene ninguna restricción, mientras que aquí tienen como que una pared. Esta forma la pueden graficar ya sea así o de esta forma, no importa, solo la grafiqué así para exagerar el efecto que aquí me estoy pegando a una pared, mientras que aquí no tengo ninguna restricción. Entonces este punto de acá es el punto 1,1. Está un poquito fuera de escala, pero solo con ver esta función, ¿qué función creerían que es? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Y si hay dudas, observen que la segunda derivada de esta función es 1 dividido x al cuadrado. Entonces esta siempre es positiva, entonces esto es cóncava hacia arriba. Esto no se los pedí, pero si en algún momento todavía tienen algunas dudas, pues, y si la segunda derivada se puede calcular con relativa facilidad, solo compréndanlo. Entonces, vamos a ver qué otro problema hay aquí, porque aquí sí que hay problemas que son inagotables. ¿Dónde tenía estos problemas? Qué interesante, ¿no? Ya no los tengo, o sea, no tengo la hoja. Bueno, pero igual voy a escribir la función si no aparecen. Aquí están, vean aquí. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que con la segunda derivada supo que era cóncava hacia arriba? Porque esta función siempre es positiva. 1 dividido x al cuadrado. ¿Y si es positivo es para arriba? Sí, positivo es hacia arriba, negativo es hacia abajo. La mejor forma de visualizar cóncava hacia arriba es con un mínimo relativo. Porque si es creciente o decreciente, ahí se puede saberlo un poquito más. Aquí tengo este problema. Este problema me encanta porque es un problema que casi que se puede graficar sin necesidad de máximos y mínimos relativos. Pero lo que sí es que aquí el conocimiento de funciones trigonométricas es crítico. Entonces aquí vamos a hacer algo o sea, esta función obviamente está definida para cualquier número real, pero cuando hagamos nuestra gráfica y nuestros números críticos, quedémonos más que todo entre 0 y 2pi, porque si no vamos a tener un número infinito de números críticos y de puntos de inflexión, y también de interceptos en X. Entonces no sé si en Mate 101 les comentaron de que las funciones seno y coseno tienen periodo de 2pi. Sí, tangente es solo pi, ¿verdad? Sí, es solo pi. Entonces lo interesante es que digamos seno de teta más coseno de teta, ¿qué periodo tendría? Seguiría siendo 2pi, porque como esta tiene 2pi y esta tiene 2pi, entonces seno más coseno de teta tiene un periodo de 2pi. Entonces esto significa que r de teta más 2pi es igual a r de teta. En este punto no voy a estar insistiendo tanto, pero si saben esa información la pueden usar a su favor, porque lo que ya saben ustedes es que si esta función la grafican de 0 a 2pi, siguen repitiendo esta gráfica, digamos, cada 2pi, y así sucesivamente. Obviamente esta no es la gráfica, pero esa es la idea detrás de una función periódica. Grafican de 0 a 2pi y si ese pedacito lo van repitiendo. Muy bien.
como lo que hacíamos cuando había un ángulo muy grande y restábamos 2 picos de eso. Ajá, sí. Exactamente. Entonces ahorita no pedí esto, pero yo creo que aquí podemos encontrar el intercepto en Y y el intercepto en X. Otra cuestión que tienen a su favor con estos problemas, yo creo que aquí sí pueden identificar algunos puntos de ángulos fáciles como pi medios, 3 pi medios, pi, 2 pi, y eso les ayuda por lo menos a orientarse de dónde están parados, porque digamos, tal vez aquí solo con derivada o con creciente y decreciente y con cavidad todavía pueden que no tengan una clara idea sobre qué trazo van a tener aquí. Entonces R es 0. ¿A qué es igual? Sí, es 1 porque tengo seno de 0 más coseno de 0. Y después va a subir para arriba. Es que estaba en la hoja de trabajo. Sí, si ya hicieron la hoja de trabajo, entonces van a sentir fácil este problema, pero igual. Yo hice la hoja de trabajo, pero no pude hacerla solo, tuve que buscar los ángulos que salían iguales. Sí. Entonces, el intercepto en X, ¿cómo lo encuentro? Tengo que encontrar. Sí. Seno más coseno tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación trigonométrica? Seno de teta es igual a menos coseno de teta. Ajá. Y donde seno de teta es igual a menos coseno de teta Entonces aquí observen que yo creo que aquí sí van a apreciar el curso de Mate 101. Aquí es donde, porque sin el curso de Mate 101 he dicho, pero ¿qué está haciendo acá? Y lo que me va a gustar ahora es que ahora me pueden encontrar los ángulos cuando el ángulo de teta es igual a menos 1. Tengo menos pi cuartos. Y si nos aprovechamos de la propiedad de que tangente es una función con periodo de pi, como dijo Abner, solo puedo ir sumando múltiplos de pi. 3 pi cuartos o 4 pi cuartos, 7 pi cuartos, 11 pi cuartos. Entonces este problema lo pueden, la resolución de este tangente lo pueden encarar de varias formas. Digamos, algo que tienen que recordarse tal vez para saber qué ángulos es, ok. Aquí tengo 45 grados. Y aquí sé que el valor de este tangente es igual a 1. Entonces sé que para encontrar los de menos 1 solo tengo que recordarme en cuáles cuadrantes tangente es negativo. Entonces aquí tangente es positivo. En el tercer cuadrante también, porque tanto seno como coseno son negativos. Entonces, en los que son negativos son en el segundo y en el cuarto. Entonces, observen qué sucede. Este 3 pi cuartos está en el segundo cuadrante. 3 pi cuartos está acá. Eso unos 135 grados, mientras que este 7 pi cuartos. No, aquí todavía estamos adentro, 3 pi cuartos. El 11 sí, este está fuera de 2 pi. El menos pi cuartos también, aunque este menos pi cuartos es el ángulo terminal de 7 pi cuartos. Entonces, pueden decir que este es menos pi cuartos o este es 7 pi cuartos. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar más que todo en estos interceptos, 3 pi cuartos y 7 pi cuartos. Entonces van a ver que estos después se van a repetir como puntos de inflexión. Entonces ahora vamos a tener que encontrar los extremos relativos. Tengo que encontrar la derivada de esta función. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Coseno menos seno, excelente. Entonces aquí va a haber como un poco de déjà vu, porque para encontrar los números críticos voy a tener que resolver una ecuación bastante similar a esta. ¿Hay alguna otra forma de hacerlo o solo con el círculo unitario? Yo creo que solo con el círculo unitario. Yo creo que es válido, siempre y cuando la respuesta sea correcta. Hay varias formas de hacer este problema.
Entonces tengo que encontrar cuándo coseno es igual a seno, o mejor aún, cuándo tangente de teta es igual a 1. Entonces aquí cuándo tangente de teta es igual a 1. Ajá, excelente. No, pi cuartos y 5 pi cuartos. Solo vamos a... Y voy a poner aquí el 9 pi cuartos. Es cierto que el 9 pi cuartos ya está afuera, pero... Y el que vendría antes de este sería, yo creo que el menos 3 pi cuartos, pero... Ok, dejémoslo así. Entonces, muy bien. Ahorita voy a hacer el análisis de signos. Y como les digo, este análisis de signos es un poco complicado. Pero lo bueno es que como esta función es continua... Podemos escoger para determinar nuestros signos los múltiplos de 90 grados, que van a ser muy buenos amigos para hacer este análisis de signos. Entonces, la diferencia entre estos dos términos me va a dar mi derivada. Cristian, es otra cosa que no entiendo porque... Ajá. Tengo solo ¿cómo evalúa cuando tiene más de un término la función? ¿Que le suma o le resta? Le suma o resta, ¿verdad? Que para hacer el diagrama de signos tengo x más 2x al cuadrado. Sí, esto es una pequeña limitación del diagrama de signos, porque si estas funciones no se pueden factorizar, algo que podrías hacer, digamos, el que tal vez te pueda ayudar un poco es tal vez factorizo coseno, y tengo coseno de teta 1 menos tangente de teta. Entonces podrías escribir los signos de coseno de teta y 1 menos tangente de teta, pero yo siento que esto no ayuda igual. Pero digamos, ahí sí podrías desagrado, pero igual aquí te queda una diferencia. Entonces aquí es cierto que estos números críticos no los estamos tomando en consideración, pero me sirven para encontrar, digamos, valores claves para determinar los signos de esta expresión, porque como pueden ver, esto hace respetable este problema. Entonces aquí hay una cantidad infinita de ceros, pero lo bueno es que ocurren cada pi, cada 180 grados. Entonces muy bien, para determinar el signo a la izquierda de pi cuartos, ¿cuál es el ángulo más fácil que podemos escoger entre menos 3 pi cuartos y pi cuartos? 0. Entonces encontremos el valor de esta expresión para 0. 1 menos 0 es 1, que este es positivo. Pi cuartos y 5 pi cuartos, puedo utilizar, digamos, pi medios. 0 menos 1 es negativo. Entonces aquí tengo más. Y no es necesario que hagan el resto del diagrama. Yo creo que sí necesitamos saber que esto sea a la derecha de 5 pi cuartos. Entonces entre 5 pi cuartos y 9 pi cuartos puedo utilizar 2 pi. 1 menos 0. Entonces observen que esto es un problema respetable. Pero incluso hasta pueden usar pi, pero igual pi les da la misma conclusión. Entonces, bueno, aquí la función sube y luego la función empieza a caer. Luego yo creo que voy a tener que tener aquí como que un pequeño doblez, porque tengo que acercarme a esta parte donde la función es creciente, otro pequeño doblez y hasta aquí llego. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Habría, en este caso, que hay cambio de concavidad, podría sacar el punto de inflexión sacando el punto medio entre los puntos. Eso es una especulación, no necesariamente el punto de inflexión ocurre a la mitad entre los puntos de máximos y mínimos. Podría ser también, pero no, aquí tendrías que encontrar la segunda derivada. O sea, hemos hecho algunos problemas con tercera o cuarta derivada donde el punto de inflexión no está a la mitad. Teníamos ese problema de los cuernos, donde habían números críticos entre 0 y 2, pero luego el punto de inflexión estaba como que en 2/3. Pero cualquier ayuda puede orientarte un poco más. Entonces aquí observen qué pasa. Hay un máximo relativo en pi cuartos.
y un mínimo relativo en 5 pi cuartos. Y cada uno de estos máximos y mínimos relativos se va a ir repitiendo cada 360 grados. Entonces ya tenemos los máximos y mínimos relativos, también tenemos los interceptos en X. Pregunté sobre inflexión y concavidad, pero vamos a hacer ahorita la gráfica solo con interceptos y máximos y mínimos relativos. Lo único que me falta son las coordenadas del máximo y mínimo relativo. Entonces, ¿cuál sería la coordenada en Y? Tengo que encontrar R de 5 pi cuartos para el máximo. No, este es el mínimo. Entonces, R de pi cuartos para el máximo y R de 5 pi cuartos para el mínimo. Entonces ¿cómo lo encuentro? Seno de pi cuartos más coseno de pi cuartos. Y aquí tengo seno de 5 pi cuartos. Sí, la raíz cuadrada de 2 dividido 2. Yo creo, no, ¿sí? Si tengo un máximo o mínimo relativo, es que no puede ocurrir esto porque es consiga cada 2 pi. Cada 2 pi, sí. Entonces aquí si quisiera ser correcto es más 2n pi más 2n pi. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de 2 dividido 2. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 dividido 2. ¿Igual a la raíz de 2? ¿Sí? Y el 5 pi cuartos, ¿qué nos quedaría? Excelente. Entonces ya, ahí ya vamos avanzando. Eso es mi punto máximo. Sí, y eso sería el nuevo rango de la función. El rango de la función ahora va a ser entre... 1.41. Ajá, excelente, me gusta ese 1.41 porque nos orienta un poco más. O sea, no despedí el rango, pero ahora ya vieron por qué llegamos al principio del semestre. No insistía mucho en el rango porque para encontrar el rango hay que hacer todo este análisis de máximos y mínimos, tal vez un análisis de concavidad y verificar que esos son los máximos absolutos. Entonces ahí voy a empezar a hacer la función porque yo creo que la podemos hacer sin ningún problema. Muy bien. Teta y R teta. Entonces el 1.41 va a estar aproximadamente, lo voy a colocar acá. El 1.41 de este. Aquí. Ya me estoy tardando un poquito más, pero es que quiero tratar de hacer gráficas un poco mejores. Entonces 1 va a estar acá y menos 1 va a estar acá, un poquito por debajo de la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Entonces luego necesitamos encontrar 0, el pi cuartos, va a haber pi medios, 3 pi cuartos, pi, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos, anoté el 3 pi medios, y 7 pi cuartos. Yo creo que este es el último y bueno, podemos hacer el 2 pi justo al final. Muy bien. Entonces sabemos que el intercepto en Y es 1 y justo después de pasar por 1 pasamos a la raíz cuadrada de 2. Entonces esta función continúa cayendo a partir de este punto. Tratemos de enderezar, de hacer que el diagrama de signos coincida con nuestra gráfica. Pasado de pi cuartos, la función continúa cayendo hasta que llegamos a 5 pi cuartos, donde aquí tengo el mínimo relativo que también es el mínimo absoluto. En 3 pi cuartos tenemos 0. Luego yo creo que en 7 pi cuartos tenemos también un 0. Tal vez se determinaría, digamos que en 2 pi el valor de esta función es 1. Solo para terminar de hacer nuestra gráfica. Entonces como haría esta gráfica sería la siguiente forma. Así. De esta forma.
Entonces, para continuar con esta gráfica, solo repetiría esto, digamos, cada 2 pi. Vamos a poner esto en rojo. Esto lo repetiría así. Muy bien. Esto ya más bonito no puede estar. Entonces observen qué bonito, es como una función seno desplazada y con una amplitud un poco ampliada. Incluso yo creo que hay algunas identidades trigonométricas que les permiten escribir esta función como un seno de teta más un ángulo y por una amplitud. Entonces eso en algún momento lo utilizan en física. Entonces Andrés había mencionado que aquí posiblemente hay puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque observo que la función es cóncava hacia abajo y luego es cóncava hacia arriba. Entonces posiblemente aquí va a estar el punto de inflexión. Puede que esté un poco antes o un poco después, pero estoy especulando que aquí hay puntos de inflexión. Entonces, ¿cómo puedo verificar esa información de concavidad y puntos de inflexión? Segunda derivada. Y van a ver de que con los interceptos en X, como que ya habíamos encontrado los potenciales puntos de inflexión. Entonces la segunda derivada, la primera derivada de esta función es coseno de teta menos seno de teta. Entonces la segunda derivada es menos seno de teta menos coseno de teta. Entonces tengo que encontrar cuando esta segunda derivada es igual a 0. Entonces esta segunda derivada es igual a 0 cuando, digamos, menos seno de teta es igual a coseno de teta. Entonces esta ecuación puede ser un poco difícil de resolver, pero al final todo se reduce a qué función trigonométrica tiene que ser igual a cuál constante. Sí, puedo dividir coseno y puedo encontrar cuando tangente es igual a menos 1. Pero esta era la ecuación que nos daba cuando queríamos encontrar los interceptos en X. Entonces tengo que esta función es tangente de teta es igual a menos 1 cuando tengo 3 pi cuartos, 7 pi cuartos y así sucesivamente. Bueno, y en realidad es más menos porque también están a la izquierda. Cada 180, sí. Entonces ahora solo tengo que ver si es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y aquí les doy chance de hacer trampa. Bien, bueno, es cóncava hacia abajo de menos pi cuartos a 3 pi cuartos, porque si no, qué horror. El punto de inflexión, Ajá, sí. Y me digo que si es un máximo de 1 para abajo y si es un pi más para abajo. Yo siento que eso es más fácil, porque otra vez hacer un diagrama de signos de coseno menos seno de teta no es tan cómodo. De menos pi cuartos a 3 pi cuartos. No voy a hacer una unión de qué. 7 pi cuartos. Pueden poner 2 pi o pueden poner 11 pi cuartos. Voy a poner cóncava hacia abajo. No, este es cóncava hacia abajo, perdón. Cóncava hacia abajo. Ahí está. No, este es abajo y este es arriba. Ay, Dios mío. Solo. Y la verdad hay una infinidad de subintervalos. Si solo están analizando de 0 a 2 pi, pueden decir de 0 a 3 pi cuartos y eso también es bueno. Entonces todos estos de aquí son puntos de inflexión.
Entonces pueden ver que estos problemas, a pesar de que tienen gráficas fáciles, son problemas respetables, y estos son de los problemas más difíciles que podemos tener, porque aquí, digamos, el saber trigonometría ayuda un montón, pero si uno todavía está un poco incierto con la trigonometría, entonces ese problema se vuelve bastante difícil de resolver. ¿Se puede reconocer? Yo creo que no, porque digamos, ¿cómo vas a encontrar cuando tangente de θ es igual a 1? Tal vez vas a encontrar el pi cuartos, pero se te va a olvidar el 5 pi cuartos. Entonces estos problemas sí son de respetarse. Entonces hay un problema más, bueno, hay varios más, pero lo que pasa es que aquí hay unos problemas que quiero que escojan. Digamos, este es un problema que yo creo que ustedes pueden intentar hacer. La gráfica es un poco rara, pero si respetan bien, digamos, los interceptos, hacen su análisis de derivadas, y empiezan a encontrar los diferentes números críticos, van a ver que uno de ellos ocurren porque la derivada es 0, otros porque la derivada no existe. En algún momento uno de ellos va a tener, ¿cómo se llama? No va a ser extremo relativo, el otro tal vez va a ser mínimo máximo. Y luego hacen su análisis de concavidad y con eso terminan de hacer la gráfica. Les va a quedar una gráfica interesante, pero me gustaría que intentaran hacer y luego miran qué gráfica les queda. El 4. Tengo estos otros problemas, digamos, estos problemas son bien bonitos porque si uno sabe propiedades de cómo se comportan seno y coseno, estos problemas se vuelven sumamente fáciles. Y también observen que aquí las rotaciones y las traslaciones ayudan. Entonces lo bonito es de que al hacer rotaciones, traslaciones, alargamientos y compresiones, puedo determinar dónde la función es creciente y decreciente, dónde están los extremos relativos, y hasta puedo llegar al extremo de determinar dónde vamos a tener puntos de inflexión. Entonces, de estos, ¿cuáles llaman más la atención? Logaritmo natural. Entonces hagamos logaritmo natural, pero este también es bonito. Y bueno, hay un gran paso, porque aquí observen que hay que hacer como un desplazamiento horizontal a la izquierda, luego reflejar en el eje X, y eso no me agrada en absoluto. Pero si conocen las identidades trigonométricas de cómo sumar ángulos, van a ver que seno de pi menos x se simplifica en una función trigonométrica mucho más fácil. Entonces ahorita vamos a utilizar la fórmula de suma de ángulos. Las identidades trigonométricas que suman ángulos. Entonces podemos usar seno de a más b o seno de a menos b. Entonces, ¿cuál quieren usar? ¿A más b o a menos b? Es lo mismo, sí. Sí, lo único es que si usamos la más, como aquí tenemos menos, tenemos que recordarnos cuando coseno es par, que coseno es par y que seno es impar. Entonces esta, que es igual, esta identidad trigonométrica, y esta sí las vieron en mate 101. Ajá. Como es menos, voy a tener un menos, y luego el seno y el coseno se alternan. Coseno de a por seno de b. Si quieren pueden usar la del más, lo único es que en el argumento del signo va a tener que estar adentro de este seno y de este coseno. Eso tienen que tiene bonito este problema. Y este problema me gusta porque ya después de hacer esto, 4 seno de pi menos x menos 2 es igual a, lo voy a poner aquí abajo, 4 paréntesis seno de pi por coseno de x menos coseno de pi por seno de x. Y me falta el menos 2, pero aquí lo escribo.
Entonces luego que este primer término, ¿cómo se simplifica? Seno de pi, ¿a qué es igual? Tengo 180 grados, con 180 grados el seno es como la componente vertical, entonces 180 grados nos va a dar 0. Pero el coseno que nos va a dar cuando tengamos 180 grados, aquí sí, bueno, menos 1. Antes ustedes, ¿qué es lo bonito de este problema? Toda esta función se simplifica a 4 seno de x menos 2. Y esto claramente es más fácil de graficar que esto. Sí. Entonces, ¿cómo graficamos esta función? Trasladamos verticalmente la función seno 2 unidades hacia abajo. Bueno, primero la estiraría 4 veces. Entonces, primero empezamos con la función seno tiene un rango de menos 1 a 1. Pero como esta la estoy multiplicando por 4, de menos 4 a 4. Sí, y más baja. Entonces el rango cambia de menos 4 a 4, pero como le estoy restando 2, entonces 4 seno de x menos 2 va a estar entre menos 6 y 2. Y lo bueno es que ahorita sí voy a tratar de hacer bien este rango, porque en la otra que había graficado en la sección anterior, el menos 6 y el menos 2 me quedaron casi que en el mismo lugar. Entonces está un poquito baja en menos 2. Y vamos a bajar esto hasta menos 6. Sigamos bajando. No voy a hacer que aquí lo exagere un poco, pero aquí tengo menos 6 y aquí tengo 2. Entonces, como tenemos seno de x menos 2, y aquí en la otra sección me hicieron una buena observación. ¿Dónde estaría el intercepto en y para esta función? ¿Estaría en 0 o menos 2? Sí, porque seno de 0 es 0 menos 2. Entonces aquí va a ser al final se va a ver como una. Es que yo no le hice lo que usted hizo, sino que lo hice mental. que mejor todavía. Y me queda una normal, así como aquí de 4. Ajá. Entonces empieza aquí, luego sube. En pi medios voy a tener 2. Entonces aquí en pi medios tengo 2. Luego en pi tendría, digamos, por ejemplo, yo creo que menos 2. Entonces en pi vuelvo a bajar. Y nos va a quedar un poco picuda, porque como la estoy alargando 4 unidades. Y luego en 3 pi medios es cuando finalmente llego a este mínimo. Entonces aquí voy completando. En 2pi, solo aquí sería ya 2pi. Y no es necesario que identifiquen con tanto detalle estos puntos, pero esto me ayuda un poco a hacer la gráfica. Uy. Muy bien. Entonces aquí les tengo una pregunta bastante capciosa. ¿Es esto una función impar? No, porque no está respecto al origen. O sea, es casi impar. Si este punto estuviera aquí en 0,0, sí sería impar. Entonces obtienen aquí, digamos, este es el punto pi, 2,2 y su contraparte, el menos pi, 2, no está en menos 2, sino que está en menos 6. Entonces no tiene simetría respecto al origen, pero por poco. Entonces no es función ni par ni impar. Entonces, algo que pueden hacer y que es un ejercicio interesante, traten de hacer este problema con derivadas y
Dios. Van a tener que resolver una ecuación menos 4 por coseno de pi menos x es igual a 0. Entonces aquí solo hicimos que tras estiramiento vertical de 4 unidades. Y este que es un desplazamiento vertical 2 unidades hacia abajo. Muy bien. Entonces, este segundo problema, para el segundo problema solo voy a aplicar la identidad trigonométrica. Como van a ver, esa función va a ser bastante fácil de graficarla. Si aplican la transformación, la identidad trigonométrica, si no, se vuelve un poco más difícil. Muy bien, entonces aquí ¿qué identidad necesito utilizar? La suma de ángulos, bueno, la diferencia de ángulos de coseno. Aquí es igual coseno de A menos B. ¿No es igual a la de seno? Lo que pasa es que con coseno no se multiplican seno por coseno, sino es seno por seno menos coseno por coseno. Pero sí, dicen que se va a ver igual a la de seno. Muy bien, miremos. Entonces, miremos. No, se vuelve Miremos, entonces voy a aplicar esta identidad. Aquí tenemos este signo negativo que nos va a molestar un poco, pero solo carguémoslo. Entonces menos seno A, aquí sería x dividido 2, y luego tendría seno de pi. Entonces este primer término a qué se simplifica. Seno de pi a qué es igual. Sí, 0. Luego tengo menos coseno de x dividido 2 por coseno de pi. Entonces aquí es igual coseno de pi. Menos 1, porque tengo los 180 grados. Entonces aquí es igual toda esta función. Ajá. ¿Cómo graficamos de manera bien rápida este coseno de x medios? Ajá, gordo, sí, lo alargamos horizontalmente. Coseno gordo. Es la mejor descripción. Excelente, sí. Yo creo que esas puedo preguntar como preguntas de bonos, así, digamos, ¿cuál es el periodo de la función? O alguna cosita así. Entonces, el coseno original es más o menos así. Entonces, ese es el coseno original. Ahora, el coseno de x dividido 2 no va a tener 0 en pi medio, sino lo va a tener hasta en pi. Y luego en 2pi apenas va a estar pasando por su mínimo. Entonces, como decía Andrés, es un coseno más gordo. Entonces este es un alargamiento. No, estiramiento. Horizontal. Sí, alargamiento, estiramiento, sí. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Podemos hacer el logaritmo? Sí podemos hacer el logaritmo. Aquí si quieren, para hacer el énfasis de qué tan gordo se puso este. Ahora hace 1 lo que antes hacían 2. Sí, ajá. Sí, aquí quería meter otro máximo. ¿Qué sé qué? Sí, es como que, digamos, pongan una persona tan gorda que para abarcarla necesitan 2 personas. O tal vez con carros, es más
Entonces solo hagamos el logaritmo porque esa pregunta la quería trabajar Abner. Entonces trabajemos el logaritmo. Entonces observen que esto hace este tema tan difícil, tan fácil, pero también bien difícil. Creo que hace va a pasar por un X. Va a ser como su punto normal, lo tengo que bajar 2. Pero ahora lo que está el 8 jodido, es que lo corro. Aquí, primer chivo para este problema, como el dominio. Porque antes de meternos a ver, bueno, que aquí se desplaza verticalmente, pero aquí también hay un desplazamiento a la derecha, pero luego un reflejo respecto al eje Y. Encontremos el dominio y tratemos de ver cómo se mueve la asíntota vertical. Entonces el logaritmo original tiene esta gráfica y también miremos hacia dónde migra el intercepto. Entonces, yo creo que esto es 1,0. Muy bien. Entonces el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? Ahora tengo que encontrar. Va a ser de 2. Y miremos, 8 menos 4x tiene que ser mayor que 0. 8 tiene que ser mayor que 4x, lo que significa que x tiene que ser menor que 2. Hay varias formas de hacerlo. ¿Y por qué? Porque digamos, si escogen mayor que 2, por ejemplo 3, 8 menos 12, según logaritmos negativos, se indefine, no sirve, pero puede hacer 8 de 0. Y aquí hay otra cuestión interesante. Esta función sí tiene intercepto en Y, pero es solo porque x es igual a 0, es parte del dominio de esta función. Entonces encontremos su dominio y ahora ¿dónde estaría su asíntota vertical? Entonces la asíntota vertical estaría en x es igual a 2. Solo que aquí se va a ver interesante. No voy a hacer x2 más porque 2 más está fuera del dominio. Tendría que hacer 2 menos. El menos 2 no lo voy a tomar en cuenta porque como es una constante, infinito menos una constante sigue siendo infinito. Entonces este límite a que es igual, un 2 menos es como un 1.9. Nos va a quedar aquí infinito negativo porque 0 más. Entonces recuerden que con el logaritmo, cuando queremos evaluar el logaritmo de un número decimal, y si ese decimal se va volviendo más y más pequeño, ese logaritmo va teniendo un signo negativo cada vez más. Es un número negativo, pero cada vez con magnitud más grande. Entonces es un grande negativo. Entonces ya veo con esto, queda negativo porque para que hubiera quedado positivo hubiera tenido que tener como un menos logaritmo de x. Entonces aquí quedó. Porque como es un número muy pequeño, sí. 0 no sé qué. Entonces aquí tenemos que usar esta propiedad que aquí está bastante similar a esta, pero lo que pasa es que ahora se desplazó la asíntota vertical. La asíntota vertical se desplazó 2 unidades a la derecha, pero ¿por qué? Porque esta función está desplazada 2 unidades a la derecha y está reflejada respecto al eje Y, entonces y desplazada 2 unidades por debajo. Entonces ahora tratemos de hacer esta gráfica. Este intercepto en X este es un problema bien bonito de encontrar el intercepto en X. Es bastante respetable este problema. Entonces aquí tengo mi. Sí, posiblemente en este problema les dé alguna coordenada para los interceptos, pero digamos, ahorita lo más que puedo llegar, grafico algo así. Aquí en el intercepto en Y tendríamos C de 0 es igual, logaritmo de 8 menos 2. Este sí tendría que decirle si este es positivo o negativo.
Vamos a ver que es igual logaritmo de 8 menos 2. Era 0.0 algo. Wow, es que está bien justo. Logaritmo de 8. ¡Alas! Entonces esta apenas si la tocamos aquí 0.07. Sí, tal vez este no es buen ejemplo. Pero si mal no estoy, este venía en el final de Mate 101. No. ¿O no? Bueno. Muy bien. Entonces esta sería nuestra gráfica. Y por supuesto, digamos, este intercepto. Si quieren lo podemos encontrar ahorita rápido solo para practicar nuestra algebrita, el intercepto X. Entonces tengo que encontrar cuando esta ecuación Cx, aquí voy a indicar que esto es X es igual a 2. Este sí yo creo que no vendría en el examen por este problema. Entonces tengo que encontrar cuándo el logaritmo de 8 menos 4 es igual a 2. Entonces, ¿qué hago ahora? La E, porque nos queda 8 menos 4x es igual a E al cuadrado. Eso sí venía en el tutorial. Ah, sí, la gráfica o... No. Esta persona. La gráfica Sería 8 menos 10 partido 4. 8 menos 10. Bueno, pero qué bueno que lo estoy volviendo a hacer 8 menos C al cuadrado. ¿No es revés? No es... No. No, está bien, digamos, pueden pasar también el 4x. Sí, 4 es 2 menos el cuadrado. Y este sí aquí yo creo que este problema al grado de detalle sí lo pediría con calculadora, pero tal vez tendría un logaritmo de 9 menos 2x al cuadrado. Entonces pueden ver ahí, bueno, pongamos, solo valemos aquí 2 menos e al cuadrado, pero tengo que dividir dentro de 4. Me queda como 0.01. Es 0.1, ¿no? Miramos. E al cuadrado, dividido 4, 1,84, 2 menos 1,84.15. Pero los de análisis matemático 2 sí los voy a castigar con este problema. Y es que pueden ver una gran lección de este problema. Y al calcular derivadas y todo nos puede ayudar un poco, pero aquí lo más crítico es encontrar los interceptos y identificar los asíntotas. No hacemos esto. La que ya no pude hacer, pero está en los últimos 10 minutos de la sección anterior, es el otro problema que la pregunta que tenía Abner con la función valor absoluto. Sí. Entonces ahí traten de ver algunos videos de la otra sección, porque generalmente en los últimos minutos de clase hay problemas un poco diferentes. Es prácticamente imposible hacerlo con derivadas, con caveat, porque primero si quieren derivar una función valor absoluto tienen que escribirla como una función por partes, y si la escriben como una función por partes de nada les va a servir porque tienen que derivar cada extremo, y hay veces que hasta no van a ver aquí que la derivada se define porque una parte de la pendiente es 8 y otra es menos 8. Si hacen análisis entero y la segunda derivada les va a quedar 0. Pero ¿qué hago si toda la segunda derivada es 0? A mí me falta el proyecto de optimización. ¿Puedo agarrar uno? ¿De optimización? Ajá, es que yo solo tengo el de transporte. Entonces aquí, ¿a quién le falta optimización? Gracias. A ella le faltan los dos. Pero creo que ya no hay. yo creo que los otros ya no tengo. Pero esos son los que acabamos de resolver. Sí, acá. Gracias. Yo creo que te falta Están resultados los problemas de hoy. Hay varias formas. Yo en el examen voy a dar completa libertad de optimización.
gráfica de coseno y decir la acabamos de hacer ahorita. Yo creo que sí. Sí, puede que venga en el parcial o puede que venga en el simulacro. Lo bueno es que como tenemos simulacro, ahí tenemos libertad de... Ah, sí, Adiós. a las 10. Sí, el jueves a las 10.